Amigos, para mí es un placer mantenerlos informados. Bueno, buenas tardes. Estoy continuando como aquel video que hice el otro día en que planteaba hacer algunos recuentos de la historia y principalmente con personajes que han sido sacados de la historia o que han sido ocultados por algún motivo. Hoy vamos con José Francisco Martí Sayabasán. José Martí Sayabasán, la mayoría de nuestro pueblo cubano lo conoce como el Ismaelillo, al hijo del apóstol de José Martí, el cual él le creó un poema que se llamaba El Ismaelillo. A raíz de ese nombre que le puso José Martí, un nombre, el Ismaelillo se lo puso, ya el pueblo de Cuba conoce a José Martí Sayabasán como el Ismaelillo y no como quien es. José Martí Sayabasán es hijo de, bueno, vamos a empezar como nació. Él nació en La Habana el 22 de noviembre de 1878 y murió el 22 de octubre de 1945. Conocido, como ya les dije, por todos los cubanos como Pepito, algunos como Pepito, pero la gran mayoría de los cubanos lo conocen como el Ismaelillo, y ya de mayor le decían Pepe. Él fue un político y militar cubano al principio de la instauración de la República. Esas son cosas que no se hablan en la historia de Cuba, y la historia de Cuba reciente, que es una historia escrita por la dictadura que impera en Cuba hace 60 años, se ha encargado de sacarlo de la historia y no mencionar sus cosas. La infancia y la juventud. Voy a leerle aquí en la Wikipedia, lo que tiene aquí puesta la Wikipedia, dice infancia y juventud. Dice, los padres de José Francisco Martí fueron José Julián Martí Pérez, un joven revolucionario que había estado preso a la edad de 17 años y más tarde desterrado de su país por sus ideas políticas, y María del Carmen Sayabasán Hidalgo, hija de un hacendado cubano que debido a la quema de los cañaverales y el conflicto en general de la guerra de los 10 años, había optado por irse con su familia a vivir en México en 1871. Fue en México, en la casa de Ramón Guzmán, donde en febrero de 1875 sus padres se conocieron. Pero no fue hasta el 20 de marzo de 1877 que ellos se casaron en la Catedral de México. José Martí y Carmen viajaron por Acapulco y luego por Guatemala hasta que el 27 de julio de 1878 regresaron a La Habana vía Honduras, ya que debido a la firma del Pacto de San Juan podían regresar a su querida isla, Cuba. 11 meses después de haber contraído matrimonio con Carmen Sayabasán, dio a luz a José Francisco Martí, un día 22 de noviembre de 1878, pero la felicidad dura poco en casa del pobre. A mediados de 1879, solo 15 días después de ser bautizado el 6 de abril, su padre es arrestado el 21 de abril de 1879 por sus discursos en el Liceo de Guanabacoa y deportado a España el 25 de septiembre de ese mismo año, por lo que su madre se lo llevó a La Habana, de La Habana a Puerto Príncipe, que actualmente se llama Camagüey, a la casa de sus abuelos Francisco Sayabasán Barona e Isabel María Hidalgo Cabanillas, ubicada en el entonces calle San Francisco número 9, actual Antonio Luaces número 104. En 1881, su padre, José Martí,
se establece en Brooklyn, Nueva York, por lo que en 1882 Pepito y Carmen se va a vivir en la residencia de por entonces en humilde casa alquilada por el apóstol. Ese mismo año, su papá le dedica una hermosa obra llamada El Ismaelillo, como les dije antes. En Nueva York vivieron con cierta estabilidad por algún tiempo, pero debido a que su papá era personaje público en la política y debido a los celos de su mamá y la falta de compenetración de su padre, en 1885 regresa con su madre a Cuba. Sus primeros estudios fueron en el prestigioso colegio Escolapio San Calansancio, situada en la calle Luaces, número 2, convertida actualmente en la Escuela Provincial de Deportes ESPA, y la Clínica Estomatológica Cerro Pelado. El 30 de septiembre de 1889 ingresa con el expediente número 1201 en el Instituto de la Segunda Enseñanza de la Escuela Pías, Escuelas Pías de Puerto Príncipe, de Camagüey, asentada en la otrora Plaza de San Francisco de Asís, hoy Plaza de la Juventud. El 30 de junio de 1891 viaja de nuevo a Nueva York en el intento con su mamá de reconciliarse con su papá, pero al llegar Carmen Sayabasán se da cuenta de que José Martí tiene una relación amorosa con Carmen Millares, por lo que, dolida por su traición, el 27 de agosto, solo 2 meses después de llegar a Brooklyn, con la ayuda de Enrique Trujillo y por medio del Consulado de España en Nueva York, regresa a La Habana para luego establecerse otra vez con sus padres en Camagüey. Eso sería una última vez que el Ismaelillo vería a su padre. Déjame explicar aquí. Este encuentro de Carmen Sayabasán con Carmen Millares y José Martí, con una relación. Carmen Millares es la madre de María Mantilla. Y por supuesto que de María Mantilla hablaremos más adelante en otro programa de esto que vamos a hacer. Este es sobre José Martí Sayabasán. No es sobre María Mantilla. María Mantilla es hermana de él, también es hija del apóstol. Pero bien, vamos a continuar aquí. El 26 de junio de 1894 se gradúa de bachiller con honores. Estas son algunas de las calificaciones en aquel tiempo. Ahí se lo pongo. Ese mismo año matricula Derecho en la Universidad de La Habana, pero debido a la reciente trágica muerte de su padre en Dos Ríos y tras el infructuoso intento de la madre con el gobernador general el general Arderius por recuperar el cuerpo del padre, viaja en septiembre de 1895 con su mamá a Nueva York para recoger las pertenencias de su padre, desde donde escribe a Gonzalo de Quesada esto que está aquí, que no lo voy a leer, ustedes lo van a ver ahí. Evidencias palpables del dolor de un hijo por la pérdida de su padre. ¿Entiendes? Pero bueno, en 1897, contra la oposición de su mamá y solo 18 años de edad, se une a la expedición de Carlos Roloff. Estoy hablando de José Martí Sayabasán. Con solo 18 años, en 1897, 2 años después de la muerte de su padre, él se une a la expedición de Carlos Roloff, que desembarcó en la costa oeste de Cuba para unirse el 21 de marzo de ese mismo año, 1897, al Ejército Libertador de Cuba bajo las órdenes del general Calixto García Íñiguez. Como soldado de artillería, poco tiempo después participa en varios combates y recibe los grados de teniente por su arrojo y valentía en la toma de Victoria Las Tunas. Más adelante es ascendido a capitán, grado con el que terminó al concluir la guerra. El hijo y la nueva república. El hijo de Martí. José Francisco Martí Sayabasán, después de la guerra, tras la disolución del Ejército Libertador, trata de incorporarse a la Universidad de La Habana, pero la falta de dinero le impide continuar los estudios, lo que hace aceptar un cargo como empleado público en la aduana. Gonzalo de Quesada, su amigo y antiguo amigo de su padre, protesta enérgicamente contra el gobierno para que lo incorporen al ejército.
Gonzalo de Quesada logra que reincorporen a Pepito, siendo uno de los oficiales que hacen el cambio de bandera ante la Capitanía General el 20 de mayo de 1902 junto a Máximo Gómez. El 20 de marzo de 1907, junto con su madre, asiste junto a otras personalidades de la época a la inauguración del suntuoso Hotel Campo Amor en Cojima. Este hotel fue el preferido por familias pudientes para pasar la luna de miel hasta el 1 de julio de 1916. Se convierte en el Centro Médico Educativo Preventorio Antituberculosis José Martí. En el periodo de 1909 a 1913, bajo el gobierno de José Miguel Gómez, fue ascendido primero a comandante y después coronel, y luego a jefe del Estado Mayor. Jefe del Estado Mayor, quiero que cerrar un paréntesis aquí para que la gente sepa en Cuba qué es lo que es jefe del Estado Mayor. El jefe del Estado Mayor es lo que hoy en Cuba le llaman el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de la FARC. Entonces, luego es jefe del Estado Mayor, posteriormente desempeña el cargo de secretario de Guerra y de la Marina y obtiene grados de general bajo el gobierno de Mario García Menocal. Entre 1913 y 1921, grado con el que se retira de las Fuerzas Armadas. El 24 de febrero de 1912, con otras personalidades, participó en Camagüey en la inauguración de la estatua develada por Amalia Simoni en la antigua Plaza de Armas en memoria de su esposo, el mayor general Ignacio Agramonte. En mayo de 1912 participa en una de las páginas más oscuras de la época de la historia de Cuba, que culminó con la muerte de más de 6.000 afrocubanos, incluyendo la muerte de Evaristo Stenós y Pedro Ibonet, fundadores en 1908 del primer partido político negro de hemisferio fuera de Haití, conocido como el PIC, Partido Independiente de Color. Esto fue lo que sucedió. Dice aquí que el 20 de mayo el Partido Independiente de Color se levanta en armas en protesta y con el propósito de derrocar la enmienda constitucional aprobada por la 30ª sesión del Senado el 11 de febrero de 1910, que lo proscribiría como partido político. A raíz de estos disturbios, el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, William Howard Taft, que llegó a ser el gobernador de Cuba también, mandó una misiva al entonces presidente de Cuba, José Miguel Gómez, donde decía que si no controlaba la situación, se vería forzado a mandar tropas norteamericanas para proteger el bienestar de los ciudadanos norteamericanos en la isla. Gómez, como es de suponer, responde al presidente que él puede manejar la situación y manda el 27 de mayo de 1912 a más de 1.200 soldados junto con su Estado Mayor. Serafín Portuondo Linares, en su libro de Los Independientes de Color, nos narra lo siguiente sobre esos turbulentos días. El presidente William Taft contactó a Gómez mediante otro clavegrama que se complacía en conocer las medidas enérgicas tomadas por su gobierno para acabar con los disturbios, haciéndole saber que al mismo tiempo que las medidas del gobierno de Estados Unidos eran previas para actuar con prontitud y de intereses americanos si los intereses americanos eran puestos en peligro, por lo que ellos no extrañaban propósitos intervencionistas. Gómez tranquilizó un tanto, agradeció el criterio no intervencionista de Mr. Taft y le envió un cable expresivo con este sentimiento. Pero el 27 de mayo de 1912, un día antes de haberse enviado el cable a Taft, hizo salir el general Monteagudo para Oriente, 1.200 hombres acompañados de su Estado Mayor. El Estado Mayor que salió rumbo a Oriente estaba integrado por el mayor general José Monteagudo, coronel José Martí Sayabazán, jefe del Estado Mayor, teniente coronel M. Guerrero Dueñas, auditor general, teniente coronel José Pereda Gálvez, José de Santidad, comandante Leandro Torriente Peraza, ayudante general, jefe de despacho, comandante Rigoberto Fernández Lecuona, cuartel mestre y comisario general, general Rosendo Collazo y García, pagador general, capitanes Antonio Tonel Marcano, Andrés R. Campiña, Gonzalo Federico Patterson y Hermoso, y eran los ayudantes de campo.
Así se inició en grande lo que en las esferas gubernamentales se denominó la campaña de Oriente Mayor expresada en persecución sin tregua de los rebeldes. Gómez, al asumir esta actitud, desarmó momentáneamente a sus enemigos políticos y se quitó de encima el fantasma de la intervención de Estados Unidos en el conflicto, pero a costa de aumentar cada día el número de bajas en las filas rebeldes. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el tiempo de José Miguel Gómez, Alfredo Zaya y Mario García Menocal era José Martí Zaya Bazán. Cuando sucede lo que sucede en Jarahueca, Santiago de Cuba, que es el lugar exacto donde suceden las cosas, el Partido Independiente del Color, dirigido por Evaristo Estenoz, que ahí van a ver fotos, y por Pedro y Bonet, ellos lo que estaban buscando era participar en las elecciones y ser reconocido como un partido político dentro de Cuba. No había otra cosa, no había otra condición. Se alzaron en armas en Santiago, allá en Jarahueca, y no había una manera de controlar aquello. El gobierno de Estados Unidos, William Howard Taft, le mandó un ultimátum a José Miguel Gómez, que era el presidente de la República, pidiéndole que controlara aquello porque no podía, porque esos negros, como él lo dijo, no podían poner en peligro la vida de los ciudadanos americanos que estaban radicados en la isla en ese tiempo. Que si él no controlaba aquello, iba a intervenir militarmente. José Miguel Gómez mandó a José Martí Zaya Bazán, el hijo de Martí, que era el jefe de la Armada en aquel tiempo, y los otros personajes que aquí le mencioné que están en esa lista, para controlar la situación en Jarahueca. Ellos llegaron allí, trataron de conversar y convencer a aquellos mambises, porque eso eran mambises de la guerra de independencia, que ya dentro de la república se habían retirado, pero crearon su partido político. Trataron de controlar a los mambises, y los mambises se alzaron en armas, el machete, igual que cuando estaban en la manigua. Y la tropa de José Miguel, de José Francisco Martí, y la tropa todo el personal que fue a esa misión, se tuvieron que ver involucrados en su propia defensa, porque no se iban a dejar matar. Ya, ahí resultaron muertos Evaristo Estenoz y Pedro y Bonet. Lo ponen como que una de las páginas más oscuras de la historia de Cuba. Parece que se le olvidó la página de la historia de Cuba que fue escrita por los voluntarios en La Habana con los estudiantes de medicina en 1871. Parece que se le olvidó eso. Pero bueno, aquí continuando el tema, dice, no se sabe a ciencia cierta cuánta fue la participación del hijo de Martí en estos eventos. Pero lo que sí se conoce es que después de la masacre el gobierno hizo una celebración en el Parque Central presidida por José Francisco, a la que asistieron funcionarios importantes y la mayoría de las tropas que participaron en estos hechos. El banquete fue por todo lo alto a espalda de la estatua erigida a José Martí en ese mismo parque. En 1915 y a sus 37 años de edad se enamora de María Teresa Vances, hija única del banquero español Vitoriano Vances, con quien contrae matrimonio el 21 de febrero de 1916 en la iglesia parroquial de Sagrado Corazón de Jesús del Vedado y Carmelo. El Vedado y Carmelo. Esa unión nunca daría frutos. José Martí nunca tuvo hijo, nunca tuvo descendiente. José Martí Zaya Bazán. Entre 1926 y 1933 declara su inconformidad con la tiranía machadista, haciendo público su manifiesto a Cuba, pero al no encontrar una solución ante feroz opresión desatada por Geraldo Machado, pasó a formar parte del ABC en el cargo de vicepresidente, una organización política secreta de carácter celular que utiliza la lucha clandestina con el fin de desencadenar la insurrección popular. El 15 de enero de 1928, José Francisco Martí Zaya Bazán recibe la peor noticia que un hijo puede recibir, la del fallecimiento de su madre Carmen Zaya Bazán. El ABC, después del derrocamiento del llamado asno con garras, Geraldo Machado,
tomó otra dirección política hasta convertirse en un partido político de gánsteres que lo que hizo que José Francisco se retirara del escenario público. El 22 de octubre de 1945, José Francisco Martí fallece víctima de una prolongada enfermedad pulmonar en el sepelio de sus méritos archivados, por sus méritos archivados a lo largo de su historia. Se le otorgan los honores de mayor general. Hasta ese día vivió feliz junto a la esposa en una casa hecha por don Vitoriano, el padre de su esposa, ubicada en Calzada 807, esquina A4, Vedado, actual Centro de Estudios Martianos. José Francisco Martí, hasta el día de su muerte, nunca utilizaría la influencia de su apellido para escalar posiciones en la sociedad, sabiendo a lo largo del camino de su vida ganarse todos los méritos que lo hicieron digno de llevar el apellido de su padre. Bien, mis hermanos, mis amigos, aquí, como pueden ver, esto es todo lo que tengo de la historia esta. Y tiene muchas referencias y muchas cosas la Wikipedia. Yo, simple y llanamente, trato de poner cada cosa en su lugar. Porque la historia de Cuba no menciona a este personaje de la historia. No lo menciona en ninguna parte. Ningún libro de historia de Cuba escrito en Cuba menciona a este personaje de la historia. Ningún libro de la historia de Cuba te menciona a Evaristo Stenós. Ninguno te menciona a Pedro y Bonet. No, ninguno menciona a ninguno de esa gente. Ninguno. Están ignorados. De esa época solamente se menciona al presidente de la República, José Miguel Gómez. Y para nadie es un cuento, una mentira. Todo el mundo sabe que es real, que el gobierno de la dictadura de Cuba se ha dedicado a denigrar a todos los presidentes desde Tomás Estrada Palma hasta ellos. Para ellos todos fueron malos y los únicos buenos fueron los peores, que fueron ellos. Espero que les haya gustado el tema este de hoy y sepan, cuando se escriba la historia de Cuba, poner a este personaje, porque es digno de aparecer en nuestra historia. Tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, queridos amigos. Ha sido un placer trabajar para ustedes y me complace, una vez más, mantenerlos informados.